Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una palabra muy significativa es la palabra integridad. La integridad tiene que ver con un conjunto de creencias con las cuales uno está absolutamente comprometido. Y sin importar lo que pase, uno no cambiará ese compromiso. Así era Pablo. Y aquello a lo que Pablo demostraba gran integridad era al Evangelio del Mesías Yeshua. Él entendía el poder del Evangelio, entendía el resultado del Evangelio y entendía que no había esperanza fuera de este Evangelio, y por eso estaba dispuesto a soportar cualquier circunstancia. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Efesios capítulo 3. Noten cómo Pablo escribe este tercer capítulo. Él habla acerca de su condición. Hemos estudiado verso por verso el libro de Gálatas y ahora estamos llegando al punto medio de Efesios. Estos dos libros, junto a Filipenses y Colosenses, fueron escritos por Pablo mientras estaba en prisión. Por esto dice el capítulo 3, verso 1, «Por causa de esto yo, Pablo, prisionero del Mesías». Así que Pablo está escribiendo esto. Él está sufriendo. No solo está confinado en prisión, sino que la mayoría de las veces estar en prisión significaba un castigo, un fuerte castigo físico. Si nadie estaba pendiente de llevarte comida, pasarías hambre. Es decir, en esta condición a nadie le importaba, y Pablo soportó gran dificultad. Noten lo que dice acerca de esto otra vez en el verso 1. Por causa de esto, es decir, de este evangelio, del resultado que nos da esta paz, este poder que menciona en el capítulo anterior, dice, por causa de esto yo, Pablo, prisionero del Mesías, por ustedes. ¿Por quiénes? Por los gentiles. ¿Por qué enfatiza esto? Bueno, lo enfatiza porque Pablo, como hablamos la semana pasada, está personificando a Israel en esta epístola. Él está demostrando lo que un israelita fiel ha sido llamado a hacer. Y eso es, tal como lo hemos hablado repetidas veces, Dios creó a Israel sobrenaturalmente para hacer bendición a las naciones, para hacer luz a los gentiles. Pablo está diciendo, por este llamado de Dios, este llamado de su reino, estoy dispuesto a soportar la prisión, por causa de ustedes los gentiles, porque para eso fue creado Israel, para ser usado por Dios, para producir el beneficio espiritual a los gentiles. Verso 2. También, si han oído, y usa una palabra, la misma palabra para economía, esta administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Pablo está diciendo, ¿saben? Fui llamado de una manera especial para llevar este evangelio a ustedes. Y esta manera especial es lo que Pablo ha repetido una y otra vez en el primer capítulo de Gálatas y en el primer capítulo de Efesios, que él es un apóstol, uno que fue enviado por Dios con este propósito. Y cuando aquí dice estoy en prisión, él está diciendo, solo hago lo que Dios me ha llamado a hacer. Pablo está confiando en la soberanía divina. Si Dios quiere que esté en prisión, que así sea. Leemos, han oído de esta administración de la gracia de Dios, que me fue dada para ustedes. Verso 3. Que por revelación, y me encanta esto, porque a quien Dios llama, le da revelación. Es decir, Dios nos dará su verdad, una verdad que nos guía, una verdad que nos forma para ser el pueblo que Él quiere que seamos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque con demasiada frecuencia la gente le suplica a Dios tratando de negociar con Dios, orando y diciéndole, Dios, hazme la persona que yo quiero ser. Dame las cosas que yo quiero. Llévame adelante en el camino que yo me he trazado y no en el que Dios quiere. Pero Pablo es muy diferente.
Así que dice verso 3, conforme a revelación, me fue dado a conocer el misterio, ese misterio del cual ya les he escrito brevemente antes. Ahora, ¿qué misterio? Bueno, dos cosas. El misterio del Mesías, y parte de eso tiene que ver con Israel. ¿Por qué lo digo? El misterio del Mesías al que se refiere aquí, o un aspecto de él, es su papel trayendo a los gentiles a la ciudadanía de Israel. Verán, a menudo el judaísmo no entiende esto. El judaísmo no está interesado en eso hoy en día. El judaísmo no ve ninguna responsabilidad hacia las naciones. De hecho, todo lo contrario. La actitud de la mayoría de los rabinos es, ¿sabes? Puedes ir tras lo que quieras. Si quieres estar en esa religión o en aquella religión, adelante. De hecho, gran parte del judaísmo enseña algo que es una apostasía, y esto es que hay muchos caminos hacia el reino de Dios. Eso no está en la Biblia, no lo vemos en los escritos de los profetas. Vemos que Dios ha provisto un solo camino, su Redentor. Y Él es el Redentor tanto del judío como del gentil. Así que Pablo dice, ya les he escrito unas pocas palabras sobre esto, verso 4, con el fin de que puedan leer y entender mi conocimiento en este misterio del Mesías. Así que aquí dice, sin lugar a duda, este misterio del Mesías, que, verso 5, que en generaciones anteriores, o literalmente en otras generaciones, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a los santos. Y noten cómo habla de los santos aquí. Él vincula a los que son santos con dos cosas. Una de ellas son las enseñanzas de los apóstoles, pero la otra quizá te sorprenda. También las enseñanzas de los profetas. Como dijimos la semana pasada, existe un solo mensaje. No hay un mensaje del Nuevo Testamento que no sea congruente con el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, podemos ver con mayor claridad cómo ese mensaje de los profetas se desarrolla plenamente. Y con plenamente me refiero a una palabra, el Evangelio. Hemos aludido al Evangelio. Pablo ha usado este término algunas veces, pero realmente no hemos definido el Evangelio. Ahora, hay un solo Evangelio, es el plan de redención. El resultado de ese plan es la salvación, la justificación. Pero la palabra hebrea para evangelio es la palabra absorá, que a menudo se traduce como el grato anuncio o las buenas nuevas. No es una mala traducción, pero en parte pierde la naturaleza de la palabra original. El término levasar significa proclamar las buenas nuevas. Pero, ¿qué tiene el término levasar, que vemos allí? Que contiene la palabra basar, que en hebreo significa carne, y se refiere a la carne de Dios. Espera un segundo. Pensé que la Biblia dice que Dios es espíritu. Así es. Pero Dios se hizo carne. Esa es la buena noticia. Él se hizo carne en la persona del Mesías. Ahora, el Mesías siempre existió. Una de las cosas que no puedo enfatizar lo suficiente es la verdad teológica de que nunca hubo un tiempo en el que Yeshua no existiera. Él es eterno, no solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. De hecho, si estudias el libro de Colosenses, verás que el creador de todas las cosas es el Hijo de Dios, Yeshua, y no Dios el Padre. Él fue quien creó todas las cosas. El Mesías no fue creado. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Lo que dice aquí en el verso 5 es que esto nunca fue dado a conocer en ninguna de las otras generaciones a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que entienden la revelación de los apóstoles y de los profetas, que es la misma revelación, hecha carne en la persona del Mesías, y que nos ha sido revelada hoy. ¿Por quién? Por el Espíritu. En el Espíritu. Verso 6. Que los gentiles sean coherederos del mismo cuerpo y copartícipes ¿de qué? De la promesa. ¿Cómo? ¿Qué dice allí? En el Mesías Yeshua.
Bien, una vez más, Pablo escribe y habla acerca de todas estas cosas maravillosas que podemos tener, y todas están condicionadas a estar en el Mesías, Yeshua. Si eso no es una realidad en tu vida, estarás sin esperanza. E incluso si eres parte del pueblo del pacto, es decir, aunque seas judío, esa promesa de pacto no se hará realidad en ti. ¿Por qué? Bueno, entiende que esa promesa de pacto es condicional. Está fundamentada en una verdad. ¿De qué promesa de pacto hablo? De aquella que está estrechamente relacionada con Israel, el pacto abrahámico, el cual dice que su condición está en su simiente. Y esa simiente, aprendimos esto en el estudio de Gálatas, en Gálatas 3:16, esa simiente es una, el Mesías. No son muchas, o sea, no es la casa de Israel. Es para la casa de Israel, pero fundamentada en el Mesías Yeshua. Por eso él escribe que llegamos a ser coherederos. Y la palabra herederos está estrechamente vinculada con el reino. ¿Por qué lo digo? Bien, porque la palabra heredero en hebreo, aunque Efesios está en griego, el contexto, el fundamento para entender el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, es el hebreo. ¿Por qué lo digo? Por las palabras, la terminología. Y la palabra para heredero es la palabra yoresh, yud, resh, shem. Se relaciona con la misma raíz de la palabra Jerusalem, que es Jerusalén. Jerusalén significa heredar paz. La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Y de qué nos habla eso? Del reino. Así que el término heredero está directamente conectado con el reino de Dios. Verso 6, una vez más. Que los gentiles sean coherederos y que sean del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Verso 7. Aquí leemos, del cual me he convertido en ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que me fue dado según, y me encanta esto, según la obra eficaz, eso es lo que literalmente dice, la obra eficaz de su poder. Bien, una vez más, antes habló de la promesa. ¿De qué? De su espíritu. Y ahora habla de la obra eficaz de su poder. No pierdas la relación entre estas dos cosas, el Espíritu de Dios y la operación eficaz del poder de Dios, el Espíritu de Dios. Verso 8. A mí, y ahora Pablo se pondrá muy personal. Pablo compartirá con nosotros que él, siendo de un linaje muy importante, Pablo podía trazar su linaje hasta la tribu de Benjamín. Pablo era fariseo de fariseos, de la secta más estricta, entrenado bajo el rabino Gamaliel, todo un campeón de lo que llamaríamos judaísmo fariseo o rabínico. Pero, ¿qué dice él? Todo eso no valió de nada. ¿Por qué? Porque eso lo llevó a hacer una cosa, a luchar contra los planes, el propósito y la persona del Mesías Yeshua. Y él dice, verso 8, a mí, todo esto se hizo realidad, dice, a mí, que soy el más pequeño de todos. Es decir, de todos los apóstoles. Literalmente dice de todos los santos. Me ha sido dada esta gracia, la misma gracia que fue dada a las naciones, por la cual fueron proclamadas, y esto me gusta, fueron proclamadas las inescrutables riquezas que se hallan en el Mesías. Ahora, esto es algo que creo que es un gran propósito, buscar, procurar las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Y lo que descubrimos es que cuando buscas eso, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos buscando a Dios, porque hay una conexión inseparable entre la gracia de Dios y el Mesías. Cuando buscas la gracia de Dios, estás buscando y vas a experimentar intimidad con el Mesías. Verso 9. Y dice que Él iluminará a todos, y algunas Biblias dicen, con esta comunión, pero es la misma palabra que habla de la ministración del misterio que estuvo oculto de este mundo por Dios. ¿Hasta cuándo?
Dice, este misterio que estuvo escondido por Dios, el creador de todo, o Dios que creó todas las cosas, con el fin de que ahora pueda ser dado a conocer a los principados y las autoridades en los cielos por medio de la Iglesia. Este es un aspecto importante. De hecho, probablemente lo más espiritual que Pablo está diciendo en este momento está justo aquí. Nos habla de que será el cuerpo del Mesías, aquellos que han sido llamados fuera de este mundo, por la gracia de Dios mediante la fe, quienes se convierten en partícipes del Espíritu de Dios y que tendrán un papel muy importante. Mira otra vez este verso al final del verso 9. Dice, esto fue oculto en esta era por Dios, el creador de todas las cosas, para que ahora sea dado a conocer a los principados y a las autoridades. Te pregunto, ¿cómo Pablo ha hablado acerca de estos principados y autoridades anteriormente? ¿Cómo aquellos que en este presente siglo se oponen a los principios y propósitos de Dios? Y lo que está diciendo aquí es que Dios tiene un instrumento en esta dispensación, en esta era, y ese instrumento es el cuerpo de creyentes, compuesto por judíos y gentiles. Noten lo que dice, menciona esta promesa y luego habla del Espíritu de Dios, y menciona este gran poder, esta poderosa fuerza. ¿Y qué es lo que hará? Ella hará que todos los planes y propósitos de Dios sean conocidos por esos principados, autoridades, señoríos o como quieras llamarlos, que se oponen a Dios. Seremos nosotros, los creyentes, quienes seremos usados por Dios para llevarlos a la sumisión. Bien, ¿dónde más vemos esto en la Escritura? En el libro de Apocalipsis, cuando habla de que somos más que vencedores. Y esta palabra vencedores realmente, muchos de ustedes tienen zapatos deportivos de la marca Nike. En griego significa los conquistadores y también se entiende literalmente como los victoriosos. Y solo conocerán el cumplimiento de las promesas de pacto de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que experimenten la victoria. Y es lo que Pablo está diciendo, la victoria sobre el enemigo de esta era. ¿Y cuál será el resultado? Dice aquí que nosotros seremos parte de la misma familia, o debería decir aquí, de la multiforme expresión de la sabiduría de Dios. Esta multiforme expresión tiene que ver, y dije familia, pero realmente es la palabra para edificar, que Dios va a edificar de muchas maneras distintas a su pueblo. ¿En qué? En sabiduría, la misma sabiduría de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del hecho de que Él quiere darnos la mente de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos su perspectiva. Necesitamos ver las cosas desde su punto de vista. Hace un tiempo estudiamos el libro de Jonás. Y cuando hablamos de Jonás, en ese primer capítulo, cuando él estaba rebelándose contra Dios, huyendo de la presencia de Dios, ¿cuál era el verbo clave allí? Bajar, descender. Él descendió, descendió y descendió, y prácticamente entró en una especie de trance, cayendo en un profundo sueño. Bien, ¿a qué alude Pablo ahora? Pablo va a hablar de un llamado hacia arriba, en el Mesías Yeshua. A esto es a lo que se refiere aquí cuando habla de tener la mente, la perspectiva, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Debemos ser levantados para poder ver las cosas y responder a ellas conforme a la verdad de Dios. Mira el verso 11. Conforme al propósito eterno que Él hizo, ¿cómo? De nuevo, en el Mesías Yeshua. Así que lo que dice aquí es esto. No hay absolutamente ninguna manera de ser parte de los propósitos eternos de Dios fuera o separados del Mesías Yeshua. Una y otra vez, en este pasaje de la Escritura, Él está reiterando las bendiciones, el privilegio, los beneficios de estar en el Mesías Yeshua. Así que dice, conforme a los propósitos eternos que Él ha hecho en el Mesías Yeshua, y tenía tiempo sin usar este término, nuestro Señor. Señor es un término que implica sumisión.
Pablo está tratando de contrarrestar algo, porque durante muchos versos ha hablado de conocimiento, sabiduría, entendimiento, y el peligro es este, que lleguemos a pensar que todo se trata de conocer. No. Se trata de conocer, pero también someterse a eso, de modo que tenga su efecto en nuestra vida. Que esta verdad, esta sabiduría, este conocimiento, este entendimiento se manifieste no solo en el intelecto, sino en la conducta. Y ese conocimiento, esa sabiduría, nos llevarán a entender quién es el Mesías, que Él es Señor y debemos someternos a Él. Vamos cerrando. Verso 12. En quien tenemos valentía. Bien, tenemos este poder, tenemos este llamado, pero no sirve de nada a menos de que seamos valientes en este mundo. Recuerden lo que nos acaba de decir, que Dios nos ha apartado, que Él quiere usar a su cuerpo de creyentes, a los llamados afuera, a la iglesia, para que derribemos a las autoridades y principados de esta era. Y por esto dice que debemos ser valientes. Y no solo valientes, sino que la razón para ser valientes es lo que dice en la siguiente frase, que Él nos da acceso. La única razón por la que tenemos valentía es porque tenemos acceso a Dios, porque no estamos solos en este mundo, porque tenemos su unción en nosotros y llevamos su nombre. Por eso dice que también tenemos, ¿qué? Seguridad o confianza por medio de la fe de Él. ¿Por qué dice la fe de Él? Lo que Él nos da, hablo del Mesías Yeshua, la fe no es solo una creencia, sino que es una creencia que se traduce en una conducta. No somos salvos por esa conducta, pero sí somos salvos para vivir en esa conducta. Lo que vemos aquí es que tendremos confianza o valentía, tendremos acceso y tendremos seguridad por medio de la fe de Él. ¿Qué será eso? Lo que viene a mi mente es el hecho de que Dios prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Él dice, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de esta era. ¿De qué habla? Hasta el establecimiento del reino. Y lo que me encanta del reino es que allí es donde está el trono. Verán, ahora mismo el trono está en los cielos, pero el énfasis del reino de Dios es que el trono dejará el cielo para venir a este mundo. El trono de Dios viniendo a este mundo transformará a este mundo en su reino. Así que dice que tenemos confianza o valentía, acceso y seguridad por medio de la fe de Él. Y eso nos lleva a lo que dice en el verso 13, que a causa de esto debemos pedir y no desmayar en mis aflicciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bien, esta declaración es muy importante. Pablo dice que sus aflicciones no deberían desanimarlos por el hecho de que él esté sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque luego dice que pronto ustedes pasarán por lo mismo. Y quiero compartirles que nos estamos acercando a una dispensación cuando vemos el testimonio de los profetas sobre lo que ocurrirá en los últimos días. Podemos estar seguros de que, así como el mundo metió a Pablo en prisión, porque no querían oír su mensaje, no querían esa transformación, no querían que los principados y potestades de esta era fueran derribados, de la misma manera estamos en el umbral de un tiempo en el que este mundo se levantará contra el mensaje del Mesías. Estamos viviendo en el umbral de lo que dijo Yeshua. Me odiaron a mí, los odiarán a ustedes. Por muchas décadas no ha sido así en gran parte del mundo, pero ¿cómo han cambiado las cosas en estos últimos años? Estamos viviendo un tiempo, y estamos grabando este video en el año 2015, cuando vemos un gran aumento de persecución contra los que invocan el nombre del Mesías. Pablo entendió esto. Pablo tenía mentalidad de reino. Él sabía que el reino está cerca y dice básicamente, prepárense porque esto será para su gloria. ¿Qué significa eso?
Pablo está diciendo, no desmayen por el hecho de que yo esté sufriendo por ustedes. No dejen que eso los desanime ni se aparten de la verdad, porque dentro de poco, ustedes serán llamados a soportar lo mismo por otros. Así que no se desanimen por mi sufrimiento. De hecho, es cuando entiendes que alguien sufre por ti, que eso te cambia, te impacta y te hace humilde. Esa será la causa por la que Dios manifestará su gloria en ti y a través de ti. Quiero ir concluyendo el mensaje diciendo esto. Iniciamos el estudio de Efesios hablando de cuán analfabeta teológicamente se ha vuelto la iglesia. Queremos escuchar mensajes que son básicamente una consejería disfrazada, una consejería basada en la imaginación y la sabiduría humana, envuelta y adornada con términos religiosos y lenguaje bíblico, pero sin el poder ni la unción del Espíritu. Lo que quiero que veas es esto. El Espíritu de Dios obra mejor cuando estamos en su palabra, dejando que su palabra nos hable. No lo que nosotros creemos que la gente debe oír, sino lo que Dios inspiró a sus santos profetas y a sus apóstoles a escribir, para que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Solo cuando dependemos de la verdad de la Escritura, es que la unción, el poder y el consuelo del Espíritu Santo estarán sobre nosotros para que permanezcamos fieles sin importar lo que enfrentemos. Un gran ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo. ¿Puedes imaginar escribir palabras con tanto poder, palabras con tanta unción y tanta revelación? Y Dios está haciendo todo esto en él y a través de él, ¿dónde? Mientras estaba encadenado en una prisión romana. Esto es muy significativo, porque nos enseña que las cadenas de este mundo no nos esclavizan. Lo que verdaderamente esclaviza al hombre es su propio orgullo, su egoísmo, sus deseos carnales de llegar a convertirse en cualquier cosa que no sea un siervo de Dios. Moisés fue llamado en la Torá el siervo del Señor. Y también fue descrito como el hombre más humilde entre todos los hombres. Creo que estas dos cosas van de la mano: ser humilde y ser un siervo. Y Pablo demostró esa humildad cuando le escribió a este grupo la verdad del Evangelio. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.